Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy ve niveles abajo de los $94,000 y esto mucho en lo que ha pasado después de este último viernes, en donde vemos que hemos visto que Saylor compró más de 20,000 Bitcoin. Adicional a ello salía un conato de virus con el impacto similar al que tuvo el coronavirus sobre las economías. Y adicional a eso, ha habido el hackeo más grande medido en dólares a un intercambio y en general en la industria de las criptomonedas. Ha sido algo bastante complicado que ha tenido que llevarse a vender Bitcoin y otras situaciones que ya vamos a profundizar. Precisamente, pues en este video vamos a abordar eso y qué hay que vigilar para que Bitcoin y en general los mercados no sigan retrocediendo. Entonces, el gráfico diario de Bitcoin nos muestra cómo en Bitcoin no ha pasado mucho, a pesar de que el viernes veíamos precios casi en los $100,000 y hoy caemos o retrocedemos a los 94,000. Pero en general, el gráfico no nos miente. Continuamos en el mismo rango que venimos desde mediados de noviembre. Por la parte baja los $90,000 y por la parte alta los 109,000. ¿Y qué ha pasado de forma reciente? Porque si han habido movimientos, hemos visto casi los $100,000 el viernes y esta subida en mucho se debe a las compras que realizaba MicroStrategy a finales de la semana anterior. Más de 20,000 Bitcoin compró y ahora gestionan casi 500,000 unidades. Ya vamos a hablar de esto porque en general la acción de MicroStrategy y el criptomercado sí ha ido a la baja. En Bitcoin, si lo medimos desde máximos, hemos retrocedido un 14%. No es mucho el ruido realmente en Bitcoin. Pero sí que ha pasado para ahondar la situación, sobre todo en las criptomonedas. Bueno, primero que todo, durante este fin de semana veíamos cómo se ha realizado el hackeo más grande medido en dólares de la historia en el sector de las criptomonedas. A Bybit, este exchange, le han robado más de 1.400 millones de dólares en Ethereum. Y si lo vamos a medir, pues es casi el doble de los hackeos más grandes medidos en dólares que teníamos. Algunos dirán, Juan, pero el de MTGOX había sido más grande. No, en su momento cuando lo hackearon, esos Bitcoin valían mucho menos. Lo que pasa es que pasaron muchos años y por ello cobró relevancia. Pero el hackeo, lo peor en torno a este tipo de robos, pues ha sucedido este fin de semana. Y por supuesto, ojo que allí han vendido otras criptomonedas y sobre todo Solana ha sido muy castigada. Ya sabemos que muchas criptoballenas han venido vendiendo y en este momento podemos decir que Solana tiene una caída de más del 50%. Este es el problema cuando te pones a especular demasiado con lo que no se debe. Y adicional a eso, pues tenemos que del lado macro se está pasando factura. Yo les hablaba en el video anterior que cuidado y el Nasdaq estuviese haciendo un segundo doble techo, porque lo macro está pasando factura. Y vemos cómo lleva dos sesiones bastante correctivas, las del día viernes y la del día de hoy. Cuidado que esto sí nos llevaría a que muchas criptos vean correcciones arriba del 80%, y tal vez Bitcoin se acerque a una del 20 o inclusive del 30%, que es de lo que les venía hablando en los últimos dos videos, en donde debemos estar preparados para ese tipo de situaciones, pero cuidado que las otras criptos corrigen en un grado mayor ante este tipo de eventualidades. Ahora, profundicemos en el impacto del hackeo sobre el precio de Bitcoin y las criptomonedas. Bueno, estos 1.400 millones de dólares realmente son más de 400,000 Ether lo que se robaron. En primera medida, hay que decir que el CEO de Bybit dijo que el intercambio es solvente y que así no recuperase los fondos iba a responderle a los dueños de esos Ether, y eso ha ocurrido así. Pero para ello han tenido que vender Bitcoin y otras criptomonedas. Ahora, también decir que la culpa más grande no fue tanto del intercambio, sino de los contratos inteligentes que maneja Ethereum y de esta cartera que administraba los fondos del intercambio. Cuando tú te metes con contratos inteligentes que no verificas al firmar una transacción, suceden este tipo de cosas. Por eso, cuidado al involucrarse con ello. Ahora,
¿De qué forma esto repercute en Bitcoin? Bueno, pues desde el hackeo, la cantidad de Bitcoin que han salido del intercambio han sido más de 23.277. ¿Y cómo así que han salido? Pues sí, algunos usuarios han retirado sus Bitcoin, otros han sido vendidos por el mismo Bybit, otros se han utilizado para respaldar créditos, dejando los Bitcoin en colateral y pidiendo Ethereum en crédito, y otros han ido a parar a los OTC. Es más, yo puedo desglosar todo esto y decirles que antes del hackeo, Bybit tenía más de 60.400 Bitcoin. Bueno, actualmente tiene 37.194, o algunos retirados, otros inclusive vendidos por el mismo Bybit. Incluso antes del hackeo tenían casi 3.000 millones de dólares en USDT y ahora tienen la mitad. Y si nos vamos a todos los criptoactivos que tenían antes del hackeo, sumaban más de 16.000 millones de dólares. Bueno, ahora tienen más de 11.000 millones de dólares. Casi una tercera parte ha salido. Eso nos dice que ha habido ventas de Bitcoin significativas y que han impactado su precio. Ahora, si profundizamos realmente, pues Bybit sí ha conseguido los Ether a costa de vender Bitcoin, Solana y las stablecoin. Y aquí vemos cómo de algunos OTC pues ya ha comprado 157.000 Ether, 109.000 Ether, y así estas otras criptoballenas los han apoyado. Es más, este intercambio parece que también le ha prestado, pero ha tenido que dejar Bitcoin en colateral. En definitiva, lo que vemos con el precio es que sí, Bitcoin ha sufrido después del hackeo, pero por su liquidez no ha sido mucho. Contrario, como les decía anteriormente, a Solana, que después del hackeo ha pasado de $170 a 150. Bueno, también presionado hoy por la caída del Nasdaq y la situación macroeconómica. Pero no es lo mismo Solana, su liquidez pequeña, o la de Ethereum versus a la de Bitcoin. Lo anterior nos debe dejar dos aprendizajes importantes. El primero, tus Bitcoin y criptomonedas, la mayoría debe estar alojado en carteras físicas. Yo recomiendo la Bitbox 2, para lo cual incluso quien la compre con el código Alfa Bitcoin tiene un descuento del 5%. Dejo el link en la descripción del video. La segunda conclusión es que la mayoría de tu portafolio debería estar en Bitcoin, si es que no todo. Pero entiendo que la volatilidad en criptos permite ciertos beneficios económicos. Pero no hagan lo que les dicen estos crypto brothers, como el antiguo CEO de Binance, que hoy sale a afirmar que su portafolio está distribuido de la siguiente forma: en BNB el 98%, más de ello, y en Bitcoin un 1.32%. A este señor también le va a llegar su hora, y veo que con lo último que le sucedió no aprendió. ¿Pero por qué les digo eso? Porque inclusive si ya no hablamos de Solana, sino de BNB, desde sus máximos vistos en diciembre hasta los primeros de febrero, tuvo una corrección del 40% este token. Por eso es que debemos tener la mayoría en Bitcoin. Y no solo eso, sino que el caso de uso de Bitcoin no es superable desde mi perspectiva. En cambio, el caso de uso de BNB, el gráfico que estamos observando, el token de Binance, o el caso de uso de Solana, ambos son mejorables por otros tokens o criptomonedas. Estos son temporales, el de Bitcoin no. Por otro lado, ¿qué voy a vigilar y por qué soy partidario que esta caída que está teniendo en general los mercados no continúe? Bueno, primero me voy por el VIX y los invito a que también sigan esto, porque si las cosas cambian, pues seguramente esta corrección sí se extienda. Pero en este momento estamos viendo que el VIX sí presenta un aumento de volatilidad, arriba incluso de los 20 puntos, pero ya hoy vuelve a retroceder a esta hora, lo que nos dice que las correcciones parece que están teniendo su parte baja. Recuerde que cuando esto va muy alto, por ejemplo en agosto, cuando lo de Japón en 2024, esto hace caer los mercados, y lo mismo a finales de diciembre. En este momento en punto de control. Más cercano, pues les diría, esta semana, el día miércoles, Nvidia presenta ganancias trimestrales. Ojo que eso mueve
todos los mercados de riesgo. Inclusive presentan algunas acciones de la industria como Riot y como Mara. Adicional a eso, el día viernes conoceremos el PSE. Esto también va a ser muy importante y si sigue el repunte, cuidado con las preocupaciones que los mercados van a reflejarlo. Si sale más bajo, bueno, vamos a tener algo de tranquilidad. Y desde el lado de la demanda, de los compradores y vendedores, sí tengo que decirles que esto que les repasaba en el video anterior, donde la demanda estaba baja en alrededor de 70,000 Bitcoin a favor de los compradores, pues en este momento ha pasado a un punto neutro. Es decir, los compradores y los vendedores están en empate técnico. Esto no pasaba desde septiembre de 2023. Ojo, recuerden qué ocurría para ese entonces. Estos momentos suelen ser de oportunidad mientras que la tendencia alcista se mantenga. Y, por supuesto, pues vemos que el gráfico de Bitcoin nos sigue aguantando esta zona de consolidación ya más cercana que traemos en los últimos días. Esos serían los aspectos que yo verificaría al corto plazo, aparte de otras cosas representativas, pero esto sería lo que nos lance las primeras alarmas de que esta corrección puede continuar. Y finalizo con un par de datos. MicroStrategy ha comprado más de 20,000 Bitcoin. Y muchos se preguntan, ¿pero por qué si compró Bitcoin baja hoy? Es que no los compró hoy. Hoy está haciendo el anuncio. La compra la hacía entre jueves y viernes cuando conocimos que Bitcoin iba a los $100,000. Allí se impactaba el precio a pesar de que lo hacía en el mercado OTC. Ahora, muchos siguen buscándole la pata a MicroStrategy, pero sépanse que esos $2,000 millones que tomó prestados los paga una tarifa cero. Es más, de forma anual, por la deuda que tiene MicroStrategy de más de 8.500 millones de dólares, paga 0.4% al año. Eso es ridículo. Y recuerden que los Bitcoin de MicroStrategy valen más de 48,000 millones de dólares. Por eso Bitcoin debe ir a menos de 20,000 dólares para que Saylor se preocupe. Ahora, recuerden que ese tipo de créditos o estrategia la ofrece Ledn con el tema de los B2X. A medida que vayamos a los 90,000, si ocurre, yo tomaré acción. Y por cierto, o al respecto, en mi otro canal de Juan Rodríguez, publiqué el video que me pidieron muchos en los comentarios. ¿Cómo funcionan las notas duales de criptomoneda que ofrece Ledn para aquellos interesados? Allí está actualizado el tutorial de hace 2 días. Si tienen interés con el de B2X, también lo puedo actualizar. Y no es que le haga barra a MicroStrategy. Recuerde que yo vendí mis acciones en los $502 a finales del año pasado. Así como muestro que vendo, pues también me mojo. E incluso les puedo mostrar en este momento cómo mi operación en MicroStrategy la he promediado en $317 y la tengo en contra. Si en este momento la cerrara, perdería $233 o un poco más, dependiendo cuándo la cierre. Pero como opero en Quanfury, pues no tengo problema, me esperaré a que suba de mi precio de entrada para cerrarla en ganancias. O si sigue bajando, le voy a añadir capital y voy a llevar mi precio más abajo. Les estaré mostrando o actualizando cómo va esa operación. Y esa es una de las grandes ventajas que exalto de Quanfury. El tarifa cero, operar a cero fees, me permite esa facilidad. Y en torno a MicroStrategy, pues ha hecho que más empresas sigan viniendo a comprar Bitcoin. Esta hoy ha anunciado que va a comprar $1,000 millones en Bitcoin. Eso es algo así como 10,000 Bitcoin. Y ya hoy compró 100 millones en Bitcoin. Veremos qué pasa. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, réplica y los espero en un próximo.